¿Alguna vez imaginaste que un caballo pudiera convertirse en el instrumento de Dios para detener la crueldad de una hija hacia su propia madre? Lo que pasó en San Dolores dejó a todo un pueblo en silencio, porque lo que parecía un acto de odio terminó revelando un milagro que nadie esperaba. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te conmoverá, también podría cambiar la forma en la que miras a tu familia y a la vida misma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía abrasador en el pequeño pueblo de San Dolores, un lugar rodeado de montañas secas y caminos de tierra que se alzaban como nubes de polvo con cada paso. El sol caía con una fuerza implacable, iluminando las paredes de adobe que se descascaraban poco a poco, como si también ellas estuvieran cansadas del tiempo. El aire olía a tierra caliente y a tortillas recién hechas que alguien preparaba desde una cocina cercana. En medio de la calle principal, empedrada de forma desigual, caminaba lentamente doña Ana Martínez, una mujer de 82 años, delgada, de piel morena marcada por arrugas profundas que contaban la historia de toda una vida. Su cabello gris, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones que brillaban con el sol. Sus ojos, color miel, aún conservaban un brillo dulce, aunque el cansancio se notaba en cada parpadeo. Vestía un vestido azul con flores desteñidas, rasgado en la parte baja, que arrastraba el polvo del camino. Llevaba consigo un rebozo gastado, no tanto para cubrirse del frío, pues el calor era sofocante, sino como una compañía fiel que nunca la abandonaba. A su lado caminaba su hija, Lucía Martínez, de 34 años, esbelta, de cabello negro largo y desordenado que se pegaba a su piel sudorosa por el calor. Su vestido amarillo, que en otro tiempo hubiera resaltado su belleza, estaba manchado de polvo y sudor. Sus cejas arqueadas y la dureza en su mirada le daban un aire de enojo permanente. Lucía tenía los labios apretados, como si guardara en ellos palabras llenas de veneno que no se atrevía a soltar todavía. Los vecinos de San Dolores los miraban con curiosidad desde las puertas de sus casas. Había quienes tejían, otros arreglaban alguna silla vieja, algunos niños jugaban con pelotas improvisadas hechas de trapos. El paso lento de doña Ana y la expresión severa de Lucía captaban la atención de todos, aunque nadie se atrevía a comentar en voz alta. La anciana respiraba con dificultad, cada paso era un esfuerzo, pero aún así levantaba la mirada hacia los árboles que apenas daban sombra en las orillas de la calle. Sus labios murmuraban oraciones silenciosas, como si pidiera a Dios fuerzas para continuar. «Madre, apúrese», murmuró Lucía con impaciencia, apretando los dientes mientras veía a su madre detenerse por un momento para descansar. Doña Ana giró lentamente la cabeza y con una voz suave pero entrecortada respondió: «Hija, el sol está fuerte, mis piernas ya no son como antes». Lucía bufó, cruzando los brazos con impaciencia. Su mirada ardía con una mezcla de enojo y rencor. Desde hacía meses, sus pensamientos estaban llenos de amargura. Sentía que la vida le debía algo, y en su corazón había crecido una envidia oscura hacia su propia madre. Creía que doña Ana, con la casa vieja y el pedazo de terreno en el que habían vivido toda la vida, le estorbaba para tener lo que ella pensaba que merecía. Los murmullos de los vecinos empezaban a crecer. Una mujer mayor que estaba barriendo frente a su casa se inclinó hacia otra y susurró: «Esa Lucía cada día trata peor a doña Ana. Pobrecita la señora». El comentario llegó a oídos de Lucía, que giró la cabeza con furia. «¿Qué ven? Atiendan sus asuntos», gritó con rabia y su voz retumbó en las paredes de adobe. Doña Ana bajó la cabeza, avergonzada. Quiso hablarle a su hija, calmarla, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Su corazón dolía más que sus rodillas cansadas. «Lucía, no les hables así, no merecen tus gritos», dijo la anciana con dulzura mientras el sudor corría por su frente. Lucía no contestó.
Apretó los puños y siguió caminando, arrastrando a su madre con la mirada dura, como si aquel camino bajo el sol fuera una condena que debía terminar de una vez. En ese instante, el pueblo entero parecía contener la respiración. El calor se volvía insoportable. Los perros buscaban sombra bajo las carretas y hasta las campanas de la iglesia permanecían en silencio, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Doña Ana, agotada, se detuvo frente a la plaza principal. Allí, bajo un cielo que ardía como fuego, miró a su hija con ternura, sin sospechar que ese día el amor y la crueldad chocarían de manera brutal en medio del polvo de San Dolores. Lucía, con el ceño fruncido y los ojos llenos de rabia contenida, se acercó más a ella. Los vecinos, sin darse cuenta, se quedaron inmóviles observando, como si el aire mismo se hubiera espesado. La tensión era tan palpable que hasta el canto de los pájaros desapareció, y en medio de ese silencio abrasador comenzó la tragedia que cambiaría la vida de todos. El sol seguía ardiendo sobre las calles polvorientas de San Dolores, como si quisiera derretir cada piedra y cada adobe del lugar. El aire vibraba con ese calor seco que hacía que hasta las sombras parecieran inútiles. Frente a la plaza principal, doña Ana Martínez respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba lentamente, y sus rodillas parecían doblarse con cada paso que daba. Aún así, trataba de mantener la dignidad erguida, sosteniendo con fuerza el rebozo azul que le cubría los hombros. A su lado, su hija Lucía Martínez, de rostro afilado y ojos negros que parecían brasas, la observaba con un gesto cargado de impaciencia. El vestido amarillo de Lucía estaba pegado a su piel por el sudor, y sus manos, temblorosas de coraje, se cerraban en puños una y otra vez. Había algo en su mirada que inquietaba a los vecinos, que desde las puertas y ventanas no perdían detalle de lo que ocurría. «¡Madre!», dijo Lucía con la voz seca y áspera. «¿Por qué insiste en caminar tan lento? ¡Me desespera!». Doña Ana levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos color miel, húmedos y cansados, buscaron los de su hija como quien busca un poco de compasión en medio de un desierto. «Lucía, mis pies ya no responden como antes», murmuró con un hilo de voz, mientras sus labios temblaban por el cansancio y la tristeza. «Ten paciencia conmigo, hija». Pero esas palabras, en vez de calmar a Lucía, encendieron más su enojo. Sus cejas se fruncieron y la rabia que llevaba acumulando desde hacía tiempo explotó como pólvora. «¿Paciencia? Toda mi vida he tenido paciencia», gritó, su voz rebotando en las paredes de adobe. «Paciencia para soportar esta miseria, paciencia para vivir en esta casa vieja y en este pueblo muerto. Y ahora también paciencia para esperar a que camine como tortuga». Algunos vecinos dejaron de fingir que no miraban y se acercaron un poco más. Una mujer joven, con un niño en brazos, se llevó la mano a la boca, horrorizada. Un hombre mayor se persignó en silencio. El aire del pueblo parecía cargarse de tensión. Doña Ana bajó la mirada. El dolor no era solo físico. Cada palabra de su hija era como un golpe directo al corazón. Con voz temblorosa trató de responder. «Lucía, yo he hecho lo que he podido. Te he dado lo que tenía, aunque fuera poco». La cara de Lucía se endureció. Su respiración era agitada, sus mejillas rojas y sus manos antes apretadas se soltaron para empujar con violencia el hombro de su madre. «Lo que tenías no basta», exclamó con furia. El cuerpo frágil de doña Ana se tambaleó hacia atrás y en cuestión de segundos cayó pesadamente al suelo. El golpe levantó una nube de polvo que se mezcló con el eco del silencio absoluto que inundó la calle. Los vecinos, incrédulos, abrieron los ojos con horror. Nadie se atrevía a moverse. Doña Ana quedó tendida sobre el suelo caliente, con las manos extendidas en un gesto de desesperación. Sus lágrimas comenzaron a mezclarse con la tierra que se le pegaba en la piel arrugada. Su respiración era entrecortada y su pecho temblaba como si se rompiera por dentro. «Lucía, hija, ¿por qué?».
susurró con una voz apagada, casi inaudible, que hizo estremecer a quienes alcanzaron a escucharla. Lucía dio un paso hacia atrás, como sorprendida por lo que acababa de hacer. Su respiración se volvió aún más acelerada. Miró a su madre en el suelo, pero en lugar de ofrecerle ayuda, sus labios se torcieron en un gesto de frustración. «Porque estoy harta», murmuró, con la voz quebrada pero cargada de veneno. «Harta de ser tu sombra». Un murmullo de indignación comenzó a crecer entre los vecinos. Una mujer de cabello canoso, con lágrimas en los ojos, se atrevió a gritar: «¡Es tu madre, Lucía! ¿Qué clase de corazón tienes?». Lucía volteó bruscamente, con los ojos llenos de furia, y gritó: «¡No se metan! Nadie entiende lo que yo he vivido». Pero nadie respondió. El pueblo entero parecía mirarla con un juicio silencioso que pesaba más que cualquier palabra. Doña Ana trató de levantarse, apoyando sus manos temblorosas sobre el polvo caliente. Su cuerpo frágil apenas podía sostenerse y sus ojos color miel brillaban con un dolor que no se podía describir. Cada lágrima que caía parecía gritar la traición que estaba viviendo. Un niño pequeño, que observaba escondido detrás de las faldas de su madre, susurró con inocencia: «¿Por qué le pega a su mamá?». Ese comentario, tan simple y puro, atravesó el aire como una flecha. Varios de los presentes bajaron la cabeza, incapaces de soportar lo que estaban presenciando. La injusticia era tan evidente que hasta los más callados del pueblo sintieron un nudo en la garganta. Lucía, sin embargo, se quedó quieta. Sus manos temblaban y en su interior había una batalla invisible entre el rencor y el amor enterrado. Pero antes de que pudiera reaccionar, el destino tenía preparado algo que cambiaría el rumbo de todo. El silencio fue interrumpido por un sonido poderoso, profundo y desgarrador. Un relincho que resonó como un trueno en medio de la calle polvorienta. Era el anuncio de que algo grande estaba por suceder. El cuerpo de doña Ana Martínez permanecía en el suelo, golpeado no solo por la caída, sino también por el dolor de sentir en carne viva la traición de su propia hija. El polvo se le pegaba a la piel sudorosa y sus manos temblaban mientras intentaba levantarse en vano. Su vestido azul con flores desteñidas se manchó de tierra y su rostro arrugado, surcado por lágrimas, reflejaba más que cansancio. Era la desolación de una madre que no entendía cómo el amor que había dado podía devolvérsele con tanta crueldad. El sol de mediodía quemaba con fuerza, los rayos parecían caer solo sobre ella, como si el cielo mismo quisiera probar su resistencia. Doña Ana levantó lentamente el rostro. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas que brillaban bajo aquella luz implacable. Con un hilo de voz, quebrado y lleno de tristeza, murmuró: «Lucía, hija, ¿por qué me haces esto?». Las palabras se arrastraron en el aire caliente, alcanzando los oídos de los vecinos que observaban en silencio. Algunos hombres cruzaban los brazos con incomodidad, como si sus propios corazones se sintieran acusados. Varias mujeres llevaban las manos al pecho, incapaces de contener el dolor ajeno que se reflejaba en los ojos de la anciana. Lucía, de pie frente a ella, respiraba agitadamente. Su vestido amarillo estaba pegado a la piel húmeda por el sudor y sus ojos negros chispeaban con una mezcla de ira y miedo. No sabía si retroceder o mantenerse firme. Su mandíbula apretada mostraba que dentro de ella había una batalla que ni ella misma entendía. «Porque estoy cansada de ti», respondió Lucía de golpe, su voz quebrándose al final, como si hasta las palabras pesaran más de lo que podía cargar. Doña Ana intentó extender su mano hacia ella, un gesto frágil, desesperado, pero lleno de ternura. Esa mano, la misma que años atrás la había sostenido cuando dio sus primeros pasos, ahora buscaba consuelo en medio del dolor. «Yo solo te he amado, hija. ¿Qué hice tan mal para merecer esto?», preguntó con un sollozo que se rompió en su garganta. El silencio que siguió fue aún más doloroso que las palabras. Ni un pájaro cantaba, ni un perro ladraba.
El calor de San Dolores parecía haberse detenido en ese instante, como si el pueblo entero estuviera atrapado en la escena. Un niño, con la inocencia que solo la niñez puede tener, se aferró a la falda de su madre y preguntó en voz alta: ¿por qué llora la abuelita? Ese comentario, tan puro, hizo que muchos bajaran la mirada, incapaces de sostener la vergüenza de lo que veían. Una anciana entre los vecinos, con voz temblorosa, exclamó: «Lucía, no se trata así a una madre». Lucía volteó bruscamente, con el rostro desencajado, y gritó: «Cállense, nadie sabe lo que he sufrido». Pero sus palabras no convencieron a nadie. Los ojos del pueblo se clavaron en ella como cuchillos invisibles, cargados de reproche. Cada mirada era un juicio silencioso que pesaba más que cualquier sentencia. Doña Ana, con dificultad, se arrastró un poco en el suelo para incorporarse. Sus rodillas raspadas sangraban levemente, pero lo que más dolía era el peso de la tristeza. Aún así, no soltó las lágrimas. Sus labios murmuraban en silencio una oración: «Señor, dame fuerzas, no me abandones ahora». Su voz era apenas un suspiro, pero algunos lograron escucharla y se estremecieron. No era solo una súplica de una madre, era el clamor de un corazón roto que pedía auxilio al cielo. Lucía, viendo a su madre de rodillas, respiró profundo. Por un instante, la furia en su rostro pareció quebrarse, dejando ver un rastro de duda. Su mirada tembló, como si aquella visión hubiera removido recuerdos dormidos. Noches en que su madre velaba su fiebre, mañanas en que compartían un pedazo de pan aunque no hubiera más. Pero el rencor, ese veneno que había crecido en su pecho, volvió a cubrirlo todo. «No me mires así», dijo entre dientes, apartando la vista. «No eres tan inocente como todos creen». Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos asentían con tristeza, otros negaban con la cabeza, incapaces de justificarla. El ambiente se llenó de tensión y la calle parecía más pequeña, sofocante. Doña Ana trató de acercarse un poco más, apoyando su mano en el suelo para levantarse. Su respiración se volvió más pesada y sus lágrimas caían una tras otra, empapando la tierra polvorienta. «Lucía, eres mi hija, aunque me hieras, siempre lo serás», murmuró con voz quebrada, pero firme en su amor. Los ojos de los presentes se llenaron de lágrimas. Era imposible no sentir la punzada de aquel amor incondicional frente al desprecio. De pronto, un murmullo distinto recorrió el aire. Algo se escuchó a lo lejos, un sonido grave que hizo que todos giraran la cabeza. Primero fue un golpeteo lejano, como de cascos contra la tierra dura. Luego, un relincho que partió el silencio como un trueno. Las lágrimas de doña Ana aún brillaban en su rostro cuando ese sonido poderoso llenó el aire. Los vecinos se miraron unos a otros, confundidos pero expectantes. Lucía se tensó y por primera vez en todo el día, sus ojos mostraron un destello de miedo. El polvo de la calle se levantó con el viento, y todos supieron que algo más grande que ellos estaba a punto de irrumpir en la escena. El aire en la calle principal de San Dolores se había vuelto insoportablemente denso. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar después de ver a doña Ana en el suelo, cubierta de polvo, con lágrimas que parecían quemar más que el sol mismo. Lucía, de pie frente a ella, respiraba con dificultad, como si el odio que cargaba la estuviera consumiendo desde dentro. Los vecinos observaban, atrapados entre la indignación y el miedo de intervenir. De repente, un sonido rompió aquel silencio agónico. Primero fue un galope lejano, un golpe seco de cascos contra la tierra que resonaba con un eco extraño en las paredes de adobe. Luego, un relincho poderoso, fuerte y profundo, atravesó el aire como un rayo. El sonido hizo que hasta las gallinas del corral cercano alzaran vuelo y que los perros escondidos entre las sombras comenzaran a ladrar desesperados. Todos los ojos se giraron hacia el extremo de la calle. Entre la nube de polvo que el viento arrastraba,
apareció la silueta de un caballo imponente. Su figura se recortaba contra el sol y a cada paso parecía que la tierra misma temblaba bajo su peso. Era Cayo, el caballo marrón que todo el pueblo conocía. Su cuerpo musculoso brillaba bajo el sol ardiente y su pelaje castaño relucía como bronce pulido. La crin negra ondeaba al viento, desordenada pero majestuosa, como un estandarte de guerra. Sus ojos, oscuros y encendidos, tenían un brillo que ningún animal común poseía. Era una mirada que transmitía poder, coraje y algo más, algo casi divino. Los niños que miraban desde las esquinas gritaron de asombro: ¡Es Cayo! ¡Mamá! ¡Es Cayo! Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, murmuró temblorosa: «Ese caballo no aparece sin razón. Dios lo trae cuando más se le necesita». El galope se volvió más intenso hasta que Cayo llegó al centro de la escena. Su presencia imponía respeto. Con un movimiento brusco, se levantó sobre sus patas delanteras y relinchó con tanta fuerza que los vidrios de las ventanas vibraron. El eco se extendió por todo San Dolores, como si las montañas cercanas repitieran su grito. Lucía dio un paso atrás, instintivamente. El corazón le martillaba en el pecho y por primera vez su rostro perdió parte de la furia para dejar ver el miedo. No era un simple caballo frente a ella, era un guardián, un juez silencioso que parecía venir del cielo mismo. Doña Ana, todavía en el suelo, levantó la cabeza lentamente. Al ver a Cayo, sus ojos color miel se iluminaron con un destello de esperanza. Una sonrisa leve, temblorosa, apareció en su rostro. Sus labios murmuraron con la voz rota: «Gracias, Señor, no me dejaste sola». El caballo bufó fuerte, echando aire por sus fosas nasales. Avanzó unos pasos más, golpeando con sus cascos el suelo polvoriento, levantando pequeñas piedras y tierra. Cada golpe retumbaba como un tambor de justicia. Los vecinos comenzaron a murmurar con un fervor que se sentía casi religioso. «Miren cómo la defiende», exclamó un hombre. «Es como si Dios hablara a través de él», añadió otra mujer, llevándose las manos al pecho. Cayo se detuvo justo frente a doña Ana, formando un muro viviente entre la madre indefensa y la hija cruel. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo tenso, como si en cualquier momento pudiera embestir a quien osara hacerle más daño. Lucía, con el sudor bajándole por la frente y el vestido amarillo pegado a su piel, levantó la mano en un gesto nervioso, como si intentara defenderse de aquella mirada penetrante. «Es solo un animal», gritó con voz quebrada, aunque ni ella misma parecía convencida de sus palabras. El caballo relinchó otra vez, aún más fuerte, y dio un paso hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban como brasas, y su boca se abrió mostrando los dientes en un gesto feroz. La multitud contuvo la respiración. Nadie se movía. Nadie quería interponerse entre la furia del animal y la injusticia que acababa de presenciar. Doña Ana, con las manos apoyadas en el suelo, susurró con ternura, casi como si hablara con un viejo amigo: «Cayo, tranquilo, hijo, aquí estoy». El caballo inclinó un poco la cabeza hacia ella, sin dejar de vigilar a Lucía. Parecía entender cada palabra, cada lágrima, cada súplica. El sol, que hasta entonces había castigado con dureza al pueblo, se escondió por un momento tras una nube solitaria, y una brisa ligera recorrió la calle. Algunos lo tomaron como una señal, como si el cielo mismo hubiera decidido bajar la intensidad del castigo para dejar que la justicia hablara a través del caballo. Los ojos de los vecinos se llenaron de lágrimas. El pueblo entero sentía que estaba presenciando algo más grande que una simple escena familiar. Era la manifestación de un poder que no se podía explicar con lógica. Lucía retrocedió 2 pasos más. El miedo se apoderaba de sus gestos, aunque aún trataba de mantener la dureza en su rostro. Pero era inútil. Frente a Cayo, su fuerza se desmoronaba. En ese instante, todos entendieron que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. El pueblo de San Dolores,
testigo mudo de tantas injusticias, presenciaba cómo un caballo se convertía en el guardián de una madre, en la voz de lo divino, que no permitiría que la crueldad quedara impune. El relincho de Cayo volvió a llenar el aire, y hasta las campanas de la iglesia, movidas por el viento, sonaron suavemente, como si quisieran unirse a aquel juicio sagrado. El aire de San Dolores vibraba con la presencia de Cayo. Su figura imponente, con los músculos tensos y el pelaje marrón brillando bajo el sol, parecía más la de un guerrero que la de un simple animal. La calle entera estaba en silencio, como si el pueblo entero contuviera la respiración, temiendo lo que estaba por suceder. Cayo bufó con fuerza, levantando polvo con cada resoplido. Dio un golpe seco con su casco contra la tierra y el sonido retumbó como un trueno. Su crin negra se agitaba con el viento que apenas comenzaba a soplar, y sus ojos, oscuros y encendidos, no se apartaban de Lucía Martínez. Lucía, con el vestido amarillo pegado al cuerpo por el sudor, trataba de mantener una postura firme, pero sus manos temblaban y la dureza de su rostro comenzaba a desmoronarse. Sus labios se entreabrieron en un gesto nervioso y sus ojos miraban de reojo a los vecinos que, sin atreverse a intervenir, observaban todo con una mezcla de miedo y esperanza. Doña Ana Martínez, aún en el suelo, trataba de incorporarse. Su rebozo azul estaba lleno de polvo y su respiración era agitada. Con las manos temblorosas se sostuvo sobre sus rodillas, pero sus ojos color miel seguían fijos en el caballo. Había en su mirada una confianza que desafiaba toda lógica, como si supiera que ese animal no era solo un protector, sino un instrumento de algo más grande. «Cayo», susurró la anciana con voz quebrada. «Dios te mandó». El caballo pareció entenderla. Dio un paso al frente, relinchando con furia, y se alzó de nuevo sobre sus patas delanteras, sacudiendo el aire con una energía que heló la sangre de todos. El estruendo fue tan fuerte que las ventanas de algunas casas temblaron y una jarra de barro cayó de una mesa cercana, rompiéndose en pedazos. Lucía dio un salto hacia atrás, con el rostro desencajado. Su orgullo intentaba imponerse sobre el miedo, pero sus palabras salieron entrecortadas, débiles. «Aléjate de mí, no me asustas». Pero su voz temblaba, y todos lo notaron. Los vecinos comenzaron a murmurar. «Ese caballo no viene solo», dijo un hombre con sombrero viejo cruzando los brazos. «Es la justicia de Dios la que habla a través de él. Mírala como tiembla», añadió una mujer con lágrimas en los ojos. Por fin, alguien le puso un alto. Los comentarios hicieron que Lucía se enrojeciera de rabia. Se giró hacia la multitud y gritó con furia. «¡Cállense todos! No saben nada de mi vida». Pero en cuanto levantó la mano hacia ellos, Cayo relinchó con tal intensidad que el grito se le atoró en la garganta. El caballo golpeó el suelo con ambos cascos delanteros, levantando una nube de polvo que envolvió a Lucía. Era como si la tierra misma se rebelara contra ella. El sudor corría por su frente y bajaba hasta su cuello. Sus piernas, que siempre caminaban seguras, ahora temblaban sin control. Lucía levantó la vista hacia Cayo, y en esos ojos oscuros y brillantes no vio a un simple animal. Vio un juicio. Vio la furia contenida de algo que ella no podía comprender, pero que la señalaba directamente. Doña Ana, con la voz entrecortada, alcanzó a decir: «Lucía, no pelees contra lo que no puedes vencer». La hija la miró con enojo, pero detrás de ese enojo había algo más: miedo y vergüenza. Quiso responder, pero antes de que las palabras salieran, Cayo bufó con tanta fuerza que el vestido amarillo de Lucía se agitó como si estuviera atrapada en un torbellino. Los vecinos no podían apartar la mirada. Algunos se persignaban, otros murmuraban oraciones, y los más jóvenes observaban con los ojos abiertos de par en par. Un anciano, con voz grave, dijo: «Ese caballo no está aquí por casualidad. Él sabe quién tiene la culpa».
Lucía retrocedió un paso más. Sus manos se aferraron al aire, como si buscara sostenerse de algo invisible. El miedo la iba devorando poco a poco, aunque su orgullo no la dejaba rendirse. «¡Es un animal!», gritó, aunque su voz se quebró al final. «No puede juzgarme». En ese instante Cayo se alzó de nuevo, más imponente que nunca. Su relincho resonó como un trueno que hizo eco en las montañas cercanas. Los pájaros salieron volando de los árboles y el viento sopló con una fuerza repentina, levantando polvo y hojas secas que giraban alrededor de la escena como un remolino. Doña Ana, con lágrimas en los ojos, observó cómo el caballo se mantenía firme, protegiéndola como un guardián inquebrantable. Sus labios temblorosos murmuraban: «Gracias, Señor, no me dejas caer». Lucía, en cambio, sintió que sus piernas se debilitaban. Cada relincho, cada mirada de Cayo era como un golpe a su orgullo. En ese momento entendió que no estaba luchando contra un animal, sino contra la justicia misma, la que no perdona la crueldad de un corazón endurecido. El pueblo entero permanecía en silencio, atrapado entre el miedo y el asombro. Y en medio de esa tensión, Cayo se mantuvo erguido como un juez que no necesitaba palabras para dictar sentencia. En ese instante, todos comprendieron que la furia del caballo no era otra cosa que la furia de lo divino, una advertencia de que la maldad no quedaría sin respuesta. La calle principal de San Dolores estaba llena de un silencio espeso, casi insoportable, interrumpido únicamente por los bufidos de Cayo, que seguía firme frente a Lucía Martínez. El caballo, con su crin negra agitándose en el viento, parecía una muralla viva que protegía a doña Ana, aún arrodillada en el suelo, con el rostro surcado de lágrimas y polvo. Ese silencio, sin embargo, no tardó en romperse. Primero fue un murmullo leve, apenas perceptible, que se extendió como una chispa en la multitud que observaba. Una mujer, con el rostro cubierto por un rebozo descolorido, apretó con fuerza la mano de su hija y con voz temblorosa susurró: «Lo que Lucía ha hecho no tiene perdón». Otro hombre, de sombrero viejo y mirada cansada, alzó la voz con un tono grave que resonó en la calle: «Es su propia madre. ¿Cómo puede tratarla así frente a todos?». Esas palabras encendieron a los vecinos. Como un río que rompe un dique, comenzaron a escucharse más voces, todas cargadas de indignación. «La empujó como si fuera basura», gritó un joven apretando los puños. «Dios está mirando esto y mandó a Cayo para que no quede impune», añadió otra mujer con lágrimas en los ojos. Lucía, al escuchar los comentarios, giró bruscamente hacia ellos. Su rostro estaba enrojecido, el sudor le corría por las sienes y sus ojos negros lanzaban destellos de furia. «¡Cállense!», gritó con voz quebrada, aunque intentaba sonar fuerte. «Ustedes no saben nada de lo que yo he vivido con ella». Pero nadie retrocedió. Al contrario, la multitud dio un paso hacia adelante, cerrando el círculo. El juicio ya no era silencioso, ahora era una condena abierta. Doña Ana, aún en el suelo, intentó levantarse un poco más, apoyándose en sus manos temblorosas. Su voz, débil pero cargada de amor, alcanzó a decir: «Por favor, no le hagan daño. Es mi hija». Esa súplica conmovió a algunos, pero no detuvo la indignación. Una anciana de cabellos grises, con el rostro endurecido por los años, habló con firmeza: «Doña Ana, usted siempre fue buena con ella, todos lo sabemos, pero una hija que levanta la mano contra su madre no merece quedarse callada ante Dios ni ante este pueblo». Las voces se multiplicaron, los hombres cruzaban los brazos, algunos golpeaban el suelo con sus sandalias en señal de desaprobación. Las mujeres lloraban, indignadas por lo que habían presenciado. Lucía retrocedió un paso más, sintiendo que cada mirada era un cuchillo que se clavaba en su piel. Su orgullo intentaba sostenerla, pero el peso de las voces del pueblo era demasiado. «¡No entienden nada!», gritó de nuevo, llevándose las manos a la cabeza. «Ustedes creen que ella es una santa, pero no saben cómo me hizo sentir toda mi vida».
Un murmullo recorrió a la multitud. Algunas personas bajaron la cabeza sorprendidas por esas palabras. Pero entonces, un hombre joven, con el rostro enrojecido de indignación, dio un paso al frente y respondió: «Y aunque fuera así, Lucía, es tu madre. Ella te dio la vida, te cuidó cuando eras niña, ¿y así le pagas?». Cayo relinchó con furia, como si secundara las palabras del joven. El caballo golpeó el suelo con los cascos y el sonido hizo eco entre las paredes de adobe. La multitud se estremeció. Era como si hasta el animal confirmara la justicia que todos sentían en el corazón. Lucía apretó los dientes. Su respiración era agitada y el miedo comenzaba a mezclarse con la rabia. Sus ojos, que antes parecían de hierro, ahora brillaban con un destello de desesperación. Doña Ana, con la voz débil, volvió a suplicar: «No la juzguen con tanta dureza. Es mi hija y la sangre no se maldice». Pero sus palabras no alcanzaban a calmar a la multitud. Las voces se volvieron más fuertes, un coro de reproches que llenó la calle. «No merece perdón. ¡Qué vergüenza para San Dolores! ¡Que se arrodille y pida perdón a su madre!». Lucía cerró los ojos con fuerza, como si quisiera escapar de aquel sonido ensordecedor. Pero no había a dónde huir. El pueblo entero estaba allí, mirándola, juzgándola. Y frente a ella Cayo, con los músculos tensos y los ojos encendidos, parecía el guardián de aquella justicia que nadie se atrevía a desafiar. La tensión creció tanto que hasta el viento se detuvo. Los murmullos se convirtieron en un clamor unánime, y la figura de Lucía, que antes imponía miedo, ahora se veía pequeña frente a la fuerza del pueblo y la presencia imponente del caballo. La calle de San Dolores se había convertido en un tribunal al aire libre, y cada voz, cada lágrima, cada mirada de indignación era parte de la sentencia que comenzaba a caer sobre Lucía, aunque ella aún intentara resistirse. El ambiente en la calle principal de San Dolores era sofocante, no solo por el sol del mediodía que seguía cayendo con fuerza, sino por la tensión que se había apoderado de todos. Las voces del pueblo aún resonaban como un eco que no quería apagarse, acusando, reclamando, exigiendo justicia. En medio de aquella escena, Lucía Martínez se encontraba paralizada, como si sus pies estuvieran clavados en la tierra polvorienta. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, se movían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Su respiración era agitada, y el sudor bajaba por sus sienes, mezclándose con el polvo que se le pegaba a la piel. El vestido amarillo que tanto la hacía destacar ahora parecía una condena. Estaba manchado, arrugado, y la exponía frente a todos como la culpable de una crueldad que nadie podía justificar. El pueblo entero la observaba. Había en aquellas miradas un peso insoportable, un juicio que no necesitaba palabras. Algunas mujeres lloraban al ver a doña Ana, frágil, de rodillas en el suelo, con su vestido azul desteñido cubierto de tierra y las manos temblorosas todavía extendidas hacia su hija. Lucía apretó los labios, intentando contener el temblor que le recorría el rostro. Quiso hablar, quiso justificarse, pero su voz salió rota, apenas un susurro. Yo no quise. El murmullo del pueblo creció de inmediato. Un niño, con los ojos bien abiertos, preguntó en voz alta: ¿por qué le hizo eso a su mamá? La inocencia de esa pregunta atravesó el aire como una flecha. Lucía cerró los ojos con fuerza, como si quisiera tapar también sus oídos. Aquella simple frase pesaba más que todos los reclamos. De pronto, Cayo bufó con fuerza, y el sonido retumbó como un trueno. El caballo marrón seguía erguido, con sus músculos tensos y los ojos encendidos como brasas. Cada movimiento suyo parecía cargado de un significado profundo, como si estuviera juzgando cada gesto de Lucía. Ella lo miró de frente y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo verdadero. No era miedo de un animal, era miedo de lo que reflejaban esos ojos, la verdad desnuda de su corazón. En el brillo oscuro de la mirada de Cayo, Lucía se vio a sí misma como en un espejo, y lo que vio
no le gustó. Vio el rencor que había dejado crecer, la ambición que la había consumido y la crueldad con la que había tratado a la única persona que siempre estuvo a su lado. Sus manos comenzaron a temblar y el orgullo que tanto la sostenía empezó a quebrarse. Su voz, apenas un murmullo, salió entrecortada. «Madre, yo...» Doña Ana levantó lentamente la cabeza. Sus ojos color miel, húmedos por las lágrimas, brillaban con una mezcla de dolor y amor. A pesar de todo, su mirada no era de odio. Era la mirada de una madre herida que aún esperaba un gesto de arrepentimiento. Lucía tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Dio un paso hacia atrás, insegura, y su cuerpo entero temblaba. Los vecinos no dejaban de observarla. Un anciano con voz grave dijo: «Mírala, ya no es la misma. El pueblo la está viendo tal cual es». Otra mujer añadió con firmeza: «Lo que está sintiendo ahora es lo que sembró con sus actos». Lucía cayó de rodillas en la tierra. Sus manos se hundieron en el polvo y sus lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Nadie esperaba verla así. La mujer que minutos antes había gritado y empujado con furia, ahora estaba quebrada, derrotada por la fuerza de sus propias culpas. «Perdónenme», exclamó, aunque su voz se quebraba con cada palabra. «Yo no supe lo que hacía». Cayo relinchó con fuerza, como si respondiera a aquella súplica. Su cuerpo se relajó apenas un poco, bajando la cabeza hacia doña Ana, como recordándole que era ella, y no el pueblo, quien debía decidir si aquellas lágrimas eran sinceras o no. Doña Ana se arrastró un poco en el suelo, acercándose a su hija. Sus manos temblorosas quisieron tocar su rostro, pero se detuvo a medio camino. El dolor en sus ojos era evidente, pero también la ternura que no había muerto del todo. «Lucía», dijo con voz baja, pero firme, «no sabes cuánto me duele lo que hiciste, pero si de verdad te arrepientes, mírame a los ojos y demuéstralo». Lucía levantó lentamente la cabeza. Sus ojos negros, ahora enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de su madre. En ese cruce de miradas, la máscara de dureza terminó de romperse. Lo que quedó fue una mujer frágil, confundida, atrapada en sus propios errores. El pueblo entero guardó silencio. Nadie quería perderse ese momento. El viento sopló suavemente, levantando el polvo y moviendo las hojas secas de los árboles. Parecía como si hasta la naturaleza esperara una respuesta. Lucía, con la voz ahogada, dijo: «Perdóname, mamá. Yo dejé que mi corazón se llenara de odio. No veía más que lo que no tenía y olvidé lo que sí tenía, a ti». Doña Ana cerró los ojos por un instante, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Y en medio de ese dolor apareció una leve sonrisa, como un rayo de luz en medio de la tormenta. Los vecinos, conmovidos, se quedaron inmóviles, algunos con lágrimas, otros con los labios apretados por la emoción. Cayo, el caballo, bajó la cabeza hasta rozar con su hocico el hombro de doña Ana, como si confirmara que aquel momento era sagrado. San Dolores entero había sido testigo de la crueldad, pero también del primer destello de arrepentimiento en el rostro de Lucía. Y aunque nada estaba resuelto todavía, todos sabían que algo estaba cambiando en lo más profundo de aquel corazón endurecido. El sol seguía cayendo a plomo sobre las calles polvorientas de San Dolores, pero en ese momento nadie sentía el calor. Todo el pueblo estaba reunido alrededor de la escena, observando con ojos encendidos de emoción. Allí, en medio del polvo, Lucía Martínez estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra, el vestido amarillo pegado al cuerpo y el rostro empapado en lágrimas. Frente a ella, doña Ana, la madre a la que había empujado cruelmente minutos antes, se sostenía como podía, con el rebozo azul cubierto de polvo y las rodillas raspadas, pero con una fuerza invisible que parecía sostenerla. Entre ambas se encontraba Cayo,
el caballo marrón, imponente que no dejaba de observar con ojos oscuros y brillantes, como un juez silencioso. Su respiración fuerte y sus bufidos marcaban el ritmo de aquel juicio público que se desarrollaba frente a todos. Las voces del pueblo aún resonaban en la calle. «¡Que pague por lo que hizo!», gritó un joven desde la esquina. «Nadie puede maltratar a su madre de esa manera», añadió una mujer con rabia contenida. «Dios mismo mandó a este caballo como señal. Es la justicia divina», dijo un anciano, persignándose con solemnidad. Lucía apretó los ojos y se cubrió la cara con las manos. El peso de cada palabra le caía como piedra sobre el corazón. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación y que ahora, frente a todo San Dolores, quedaba expuesta como la hija ingrata que había levantado la mano contra la mujer que le dio la vida. Doña Ana, en cambio, respiraba profundo. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero su mirada color miel no estaba clavada en la multitud ni en su hija. Estaba elevada hacia el cielo, como buscando en lo alto la fuerza para lo que estaba a punto de hacer. Con un movimiento lento, la anciana apoyó una mano en el suelo y con gran dificultad logró ponerse de pie. El pueblo entero contuvo la respiración. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la firmeza de su espíritu. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Todos esperaban sus palabras como si fueran un veredicto. Ana avanzó un paso hacia su hija. El polvo se levantó con cada movimiento y la brisa ligera parecía acompañarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano temblorosa, no para golpear, no para señalar, sino para tocar suavemente el hombro de Lucía. La hija levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos buscaron los de su madre. Esperaba un insulto, un reproche, quizá un castigo. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba, la dulzura rota de una madre que aún amaba a pesar de todo. Con voz baja, temblorosa pero clara, doña Ana dijo: «Escúchenme todos, ella es mi hija, y aunque me haya herido, aunque me haya hecho caer al suelo, yo no quiero que le hagan daño». El murmullo del pueblo fue inmediato. Algunos protestaron indignados: «Pero doña Ana, si casi la mata, no puede perdonar algo así tan fácil». Ella levantó la mano pidiendo silencio. Sus dedos delgados temblaban, pero su mirada era firme, más fuerte que cualquier grito. «No la defiendo porque apruebe lo que hizo», dijo con la voz quebrándose. «Lo que hizo me destrozó el alma, pero es mi sangre, es mi hija, y una madre no desea la destrucción de sus hijos, sino su salvación». Lucía rompió en sollozos. Su cuerpo se inclinó hacia adelante hasta quedar casi postrada en el suelo. Cada lágrima que caía levantaba un pequeño círculo de polvo en la tierra seca. Los vecinos guardaron silencio, impresionados por aquella decisión. El juicio que llevaban en la voz se detuvo de golpe. Era como si la autoridad de la anciana se hubiera impuesto sobre todos. Incluso los más indignados no pudieron evitar bajar la cabeza, avergonzados de haber deseado un castigo inmediato. Cayo bajó la cabeza también, rozando suavemente con su hocico el brazo de doña Ana. El gesto fue tan claro que muchos lo interpretaron como un signo divino. El caballo confirmaba la decisión de la mujer, como si Dios mismo hablara a través de aquel animal. Doña Ana, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, acarició el cuello de Cayo y luego volvió a mirar a su hija. «Lucía», dijo con la voz cargada de ternura y dolor al mismo tiempo, «no sé si alguna vez comprenderás cuánto me lastimaste, pero hoy, frente a Dios y este pueblo, te digo que no deseo tu vergüenza ni tu castigo, solo quiero tu arrepentimiento verdadero». El silencio fue total. El viento dejó de soplar. Hasta las campanas de la iglesia parecían haberse detenido. El pueblo entero, que minutos antes clamaba justicia, ahora observaba con el corazón encogido el milagro del perdón. Lucía levantó la mirada hacia su madre, y en ese rostro cansado,
En esos ojos color miel, llenos de lágrimas, encontró algo que no esperaba, la oportunidad de cambiar. Y aunque el peso de la culpa la mantenía clavada en el suelo, supo que ese día había recibido un regalo que no merecía, el perdón de una madre que, a pesar de todo, nunca dejó de amarla. El pueblo entero permanecía en silencio, como si la decisión de doña Ana Martínez hubiera detenido el tiempo. La anciana, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, acababa de pronunciar unas palabras que retumbaron más fuerte que cualquier reproche: perdonar a su hija, incluso después de haber sido empujada cruelmente al suelo frente a todos. Nadie esperaba semejante acto, nadie sabía cómo reaccionar. En ese instante, el sol, que hasta entonces había caído implacable sobre las calles de San Dolores, se escondió de pronto detrás de una nube solitaria. Una brisa fresca descendió sobre la plaza, acariciando los rostros sudorosos de los vecinos. Era como si el cielo mismo hubiera escuchado la súplica de Ana y respondiera con alivio. ¿Sintieron eso?, susurró una mujer, abrazando a su hijo pequeño. Es como si Dios nos hubiera mandado un respiro. El murmullo se extendió de inmediato. Algunos se persignaron, otros levantaron los ojos al cielo. Nadie podía negar que algo especial estaba ocurriendo. Cayo, el caballo marrón que había permanecido erguido como un guardián, bajó la cabeza lentamente hasta rozar con su hocico el hombro de doña Ana. El gesto fue tan delicado que muchos no pudieron contener las lágrimas. Parecía como si aquel animal entendiera la grandeza del momento, como si también estuviera agradeciendo la fuerza de esa mujer que eligió el perdón en lugar del rencor. Un anciano, con voz ronca pero firme, exclamó: «No lo duden, esto es un milagro de Dios. Ese caballo no vino aquí por casualidad. Él fue enviado para proteger a doña Ana y para abrirnos los ojos a todos». Las palabras encendieron a los demás. La multitud comenzó a asentir, a murmurar oraciones, a alabar lo que acababa de presenciar. Era como si San Dolores, acostumbrado a la rutina simple y al peso de la pobreza, hubiera sido sacudido por la presencia divina en un día cualquiera. Lucía, aún de rodillas en la tierra, alzó el rostro bañado en lágrimas. Miró a su madre, a Cayo, y luego al pueblo que ahora la observaba con una mezcla de dureza y compasión. El miedo seguía en sus ojos, pero también una chispa nueva, la posibilidad de redención. Doña Ana extendió la mano temblorosa y la posó sobre la cabeza de su hija. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero cargado de un poder inmenso. El pueblo contuvo la respiración otra vez. «Señor», murmuró Ana con voz baja, mirando hacia arriba, «gracias por darme fuerzas para no odiar. Gracias por mostrarme que el amor es más fuerte que la rabia». En ese momento, una ráfaga de viento más intensa recorrió la calle, levantando el polvo y moviendo las hojas secas de los árboles. El sonido fue tan particular que muchos aseguraron escuchar un murmullo celestial entre el silbido del aire. Algunos vecinos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se arrodillaron en la tierra, convencidos de que estaban viviendo un acto divino. Una mujer gritó con fervor: «¡Dios está aquí en San Dolores!». Los murmullos se transformaron en rezos, en cánticos improvisados, en lágrimas compartidas. Los niños se abrazaban a sus madres, los hombres se descubrían la cabeza en señal de respeto y las ancianas apretaban los rosarios entre los dedos como si fueran la cuerda que los conectaba al cielo. Cayo, con un resoplido profundo, levantó nuevamente la cabeza y relinchó mirando hacia lo alto. Su relincho fue tan fuerte que pareció atravesar el cielo. La multitud entera lo tomó como la confirmación final. El caballo había sido enviado por Dios. Lucía no pudo contenerse más. Sus hombros se sacudieron con sollozos desgarradores y su voz se mezcló con los rezos del pueblo. «Perdóname, mamá, perdóname», gritó, aferrándose al vestido azul de doña Ana como una niña desesperada. La anciana,
con lágrimas que corrían sin cesar, acarició el cabello desordenado de su hija. Su voz, débil pero firme, resonó más fuerte que cualquier reproche. «Te perdono, hija, no porque lo merezcas, sino porque el amor de una madre no se apaga ni con la traición». El pueblo entero estalló en llanto. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos al cielo, y todos sintieron que lo que estaban presenciando no era un simple acto humano. Era la manifestación de un amor tan grande que solo podía venir de lo alto. La brisa siguió recorriendo la plaza, trayendo consigo un aroma suave a flores silvestres que nadie entendía de dónde provenía. Era como si el aire mismo se hubiera transformado, como si Dios hubiera tocado por un instante la tierra de San Dolores. Y allí, bajo ese cielo diferente, el pueblo entero comprendió que había sido testigo de un milagro. No solo la protección de un caballo, no solo la valentía de una madre, sino la muestra viva de que el perdón y el amor tienen un poder que trasciende cualquier herida. La plaza de San Dolores parecía otro lugar. El aire, antes denso y sofocante, ahora estaba impregnado de un silencio solemne, casi sagrado. El sol seguía alto, pero la brisa fresca que corría entre las casas de adobe daba la sensación de que el cielo había intervenido en aquel rincón olvidado del mundo. Todos los vecinos, hombres y mujeres, ancianos y niños, se mantenían alrededor en un círculo reverente, como si asistieran a una ceremonia. En el centro de la escena, doña Ana Martínez sostenía entre sus brazos a su hija Lucía. La anciana, con el rostro arrugado y manchado de polvo, acariciaba lentamente el cabello negro y desordenado de su hija, que lloraba desconsolada sobre su regazo. Lucía, que minutos antes había empujado a su madre con crueldad, ahora estaba quebrada, aferrándose a ella como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. «Madre», balbuceaba entre sollozos, «perdóname. Yo dejé que mi corazón se llenara de rencor. Pensé que la vida me debía más de lo que tenía y olvidé que lo más valioso eras tú». Doña Ana cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Su voz, temblorosa pero llena de ternura, salió como un susurro que todos escucharon. «Te perdono, hija, porque el amor verdadero no guarda rencor y porque mi corazón no sabe odiarte». El pueblo entero se estremeció. Algunas mujeres rompieron en llanto. Los hombres bajaron la mirada avergonzados por haber deseado castigo, y los niños, confundidos pero conmovidos, se abrazaban a las piernas de sus madres. Cayo, el caballo marrón que había sido testigo y guardián de todo, permanecía erguido, solemne, como una estatua viva. Sus ojos oscuros reflejaban calma ahora, ya no la furia con la que había llegado. Dio un paso hacia adelante y bajó la cabeza, rozando con suavidad a Lucía, como si también le diera una oportunidad de redención. Ese gesto fue tan impactante que un anciano de barba blanca, con la voz entrecortada por la emoción, exclamó: «Hasta el caballo la perdona. Si él, que vino como instrumento de Dios, no la rechaza, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándola?». Un murmullo recorrió la multitud. Las miradas duras comenzaron a suavizarse. Algunos se secaron las lágrimas, otros asintieron con respeto. Poco a poco, el pueblo entero comprendió que el verdadero milagro no había sido solo la intervención de Cayo, sino la enseñanza que Dios había dejado a través de aquella madre y de aquel animal noble. La grandeza del perdón. Lucía, aún arrodillada, levantó la cabeza y miró alrededor. Las miradas ya no eran cuchillos, ahora eran espejos en los que se reflejaba su vergüenza, pero también su posibilidad de empezar de nuevo. «A todos ustedes», dijo con la voz rota, mirando al pueblo, «perdónenme también. Yo fui ciega, me dejé consumir por la ambición y el enojo, pero hoy entiendo que no hay riqueza más grande que honrar a quien nos dio la vida». Un silencio profundo siguió a sus palabras. Luego,
una mujer del pueblo dio un paso al frente y con lágrimas en los ojos respondió: que esto quede como lección para todos nosotros. Nadie debe olvidar el valor de los padres, porque el día que los perdemos, ninguna riqueza del mundo puede devolverlos. Los vecinos asintieron. Era como si en ese instante una verdad sencilla pero poderosa se hubiera grabado en el corazón de todos los presentes. Doña Ana, sosteniendo aún a su hija, levantó el rostro hacia el cielo. Su voz volvió a elevarse, esta vez en forma de oración. Gracias, Señor, porque me diste fuerzas cuando pensé que no las tenía. Gracias porque me mostraste que el amor siempre vence. El viento sopló nuevamente, suave, trayendo consigo el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Nadie las había tocado. Todos miraron hacia el campanario y sintieron escalofríos. Para ellos era la confirmación de que Dios había estado presente en cada segundo de aquella historia. Los niños corrieron hacia el caballo, acariciando su pelaje brillante. Cayo no se apartó, sino que inclinó la cabeza con mansedumbre, como si entendiera que ahora su papel de guardián se transformaba en símbolo de paz. San Dolores nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese día, cada vez que alguien pasaba por la plaza, recordaba el momento en que una madre perdonó lo imperdonable. Un caballo se alzó como juez y protector, y Dios dejó grabada una lección que ningún corazón podía olvidar. La verdadera grandeza no está en la fuerza ni en la riqueza, sino en el respeto, la gratitud y la integridad con la que se honra a quienes nos dieron la vida. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda. Lo que vivimos hoy en San Dolores no fue solo un relato, fue un recordatorio de la vida misma. Porque cuántas veces guardamos rencor en el corazón, cuántas veces olvidamos el valor de quienes nos dieron la vida, y cuántas veces dejamos que la ambición o el enojo nos cieguen. Ahora dime tú, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Lucía? ¿Tendrías la fuerza para pedir perdón? Y si estuvieras en el lugar de doña Ana, ¿tendrías el valor de perdonar? Son preguntas que nos invitan a mirar dentro de nuestro propio corazón. Porque al final, lo que queda marcado en la vida no es lo que acumulamos, sino el amor y el respeto que damos a quienes más lo merecen. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién necesitas pedirle perdón? Tal vez la respuesta a esa pregunta cambie tu vida para siempre. Y antes de irte, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita, para que no te pierdas más historias que transforman, inspiran y nos recuerdan lo que realmente importa. Porque aquí no solo contamos historias, aquí compartimos lecciones de vida.